maltrato físico, emocional, económico, sentimental, de todo. Y esta es mi historia a partir de ese maltrato psicológico, económico y bueno, demás. Les tengo que contar que yo era una niña muy joven, de 19 años ya, con un hijo, y no estaba casada en ese momento, pero sí vivía con el papá de mi hijo. Fueron muchísimas historias y quiero darlo desde mi punto de vista. Para mí, yo pienso que hay un punto donde hay un maltratador porque hay alguien que se deja maltratar y esa era yo en ese momento. ¿Qué pasaba? Como él era el hombre en su momento y tenía todo el poder económico, obviamente yo lo que hacía era obedecer porque era una situación bastante machista. Entonces, por consiguiente, él controlaba mis salidas, controlaba mi ropa, controlaba la ropa del niño y todo lo demás. Entonces esto se fue complicando y hay una anécdota que me ha marcado mucho que la recuerdo cómo iba vestida, todo lo que tenía, las sensaciones, estaba lloviendo. Y es que íbamos por Medellín, por la autopista. Para los que no conocen Medellín, la atraviesa un río de su mismo nombre. Íbamos por esta autopista y él me había regalado unas botas. En su momento, él estaba como con mucha rabia porque íbamos discutiendo en el carro y él me dijo, quítese los zapatos. Y yo perfectamente me los quité porque pensé que era para estar más cómoda en el carro. Y cuando pasó eso, él se detuvo en la autopista, cogió mis zapatos y los tiró al río Medellín. Entonces íbamos para una reunión, obviamente yo no me pude bajar del carro, me quedé llorando, él estuvo en la reunión y eso fue algo que para mí me marcó. Eso fue como un antes y un después. Ahí ya tuve como que reflexionar porque habían pasado muchísimas cosas antes y yo lo estaba permitiendo. Y eso fue como el punto de quiebre. Todo este tema se vino haciendo como repetitivo, entonces era con distintos elementos, era el celular o era la forma en que me iba vestida o con mi hijo la forma en que lo sacaba. Él era una persona que iba a ferias de moda, entonces cuando llegaba me comparaba con las modelos, entonces tú no eres una modelo, estás mal, estás gorda, bueno, infinidad de cosas que en ese momento yo creía, porque como les digo, él para mí era un todo. Pero también pienso que eso es como la falta de autoestima que uno tiene. Pensar que la otra persona es un salvador, es el que tiene la verdad y no tener criterio. Esto pasó muchísimos años hasta que llegué en un punto y yo decía, ¿cómo esto va a ser una familia? Porque yo me cuestionaba mucho eso, porque veía que mis otras amigas todas sacaban familias adelante. Y yo me cuestionaba, yo decía, ¿esto es una familia? Y tenían varias amigas y ellas me decían, aguante, espere, pídale a Dios. O sea, yo hacía de todo para poder seguir adelante con ese proyecto de vida, hasta que se volvió una situación demasiado imposible y se pasó a la siguiente fase y fue el maltrato físico. Ya con el maltrato físico eso fue reiterativo, fue repetitivo, ya mi hijo lo veía, ya también era víctima como de ese momento y pues yo pensaba mucho en las noches cómo iba a hacer para salir adelante yo sola si él era el que tenía el poder económico. Yo era una niña en ese momento de 20, 22 años que estaba terminando la universidad y todavía no tenía un proyecto de vida, o sea, yo no sabía qué iba a hacer, yo lo único que sabía era que yo no quería vivir así y que no quería que mi hijo viera esa situación. Entonces ahí sí empieza en realidad como uno a pensar qué puedo hacer por y para mí. Yo creía haberme preparado para ese momento, pero no. Yo no estaba preparada para ese momento porque yo quise hacer como un ahorro económico y yo dije, de aquí ya me puedo ir para tal parte. Eso en realidad pues no me alcanzó para absolutamente nada. Y estaba muy decepcionada porque yo en ese momento, recuerden, eso fue hace 30 años, o sea, no estamos hablando de la actualidad, donde a ti te decían, o yo contaba mi historia y decía, bueno, pasó este maltrato, todo eso, y la gente alrededor me decían, aguante, eso es lo que es un matrimonio, él es el hombre de la casa. O cuando ya fueron los golpes, pues obviamente la gente me decía, ¿quién sabe usted qué hizo para que él le pegara? O sea, todo era justificado. No es como ahora que usted puede denunciar. Obviamente hubo denuncias en fiscalía, en comisaría de familia, pero eso nunca trascendió como hoy en día que de pronto sí se le da más importancia. Y aún así, pues vemos muchos feminicidios, ¿cierto? Entonces eso fue crucial. Mi hijo ya estaba más grandecito, tenía 9 años y teníamos un perrito. Entonces yo decidí que me llevaba a mi perrito, a mi hijo y obviamente pues lo que teníamos puesto. De ahí en adelante empezamos a rodar.
porque no teníamos casa, entonces alquilamos un cuarto, vivíamos con más estudiantes, entonces mi hijo era como la mascota de esos estudiantes, todo, uno se lo llevaba a comer perro, el otro se lo invitaba a hamburguesa, hacían las tareas con nosotros, yo era como la señora de la casa, siendo una niña que tenía 25 años, entonces obviamente pues era como reunirse en mi cuarto para ellos hacer sus tareas y yo pues educar a mi hijo. Entonces ahí ya pues como que las cosas fueron cambiando y yo dije, listo, algo tiene que pasar, yo tengo que hacer algo conmigo y yo siempre fui muy creativa. Entonces empecé a hacer accesorios junto con mi mamá, que ella también ha sido una persona, un ejemplo para mí y ha sido muy manual, entonces empezamos ya a hacer como accesorios juntas y empezamos a ir a ferias artesanales acá en la ciudad de Medellín, pero lastimosamente por todo el tema económico volví con el papá de mi hijo. Así. Cuéntame en los comentarios si quieres conocer más de mi historia.